¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazine de PTV. Hoy, en nuestra primera edición semanal, en la tertulia de Málaga TV, no va a estar con nosotros nuestro compañero David Morales, ya que esta semana está de vacaciones. Desde aquí le mandamos un abrazo a David y que desconecte, sobre todo que disfrute de esas merecidas vacaciones. Yo, pues, en lugar de aparecer mañana, pues aquí me tenéis desde hoy lunes al frente también del magazine en su primera edición semanal. Y como es habitual en este espacio de los lunes, en esta tertulia de 90 minutos de duración en directo dentro de nuestro magazine, pues vamos a hacer un repaso a la actualidad de los últimos días. Pero lo vamos a hacer desde el prisma, desde el punto de vista de los jóvenes que están ya pues metidos en política en distintos partidos, son colaboradores habituales de este programa y una vez al mes contamos con ello. Vamos a saludar ya a Manuel Coronado, joven de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Manuel. También saludamos a Mohamed Salem, de Juventudes Socialistas Málaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer aquí charlar con los compañeros y charlar de la actualidad política. Muy bien, bienvenido Mohamed. Y también se encuentra con nosotros Javier Torres, de Nuevas Generaciones del PP en Málaga. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, habrá ocasión también, por supuesto, para que ellos analicen los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, de las elecciones andaluzas del 19J, ya que hasta ahora no lo habían podido hacer en nuestra cadena. Es cierto que hemos hablado de resultados electorales pues en informativos, también en el magazine, en Málaga TV, en algún que otro programa de la semana pasada, pero también queremos conocer su visión sobre esos resultados electorales y sobre esa victoria aplastante del Partido Popular en Málaga, ¿no? Del presidente ahora mismo en funciones, Moreno Bonilla. Pero antes de ir con esa lectura que los jóvenes, nuestros jóvenes políticos van a hacer sobre los resultados electorales, vamos a hablar de una noticia triste y trágica. Bueno, me imagino que estaréis ya al tanto de ese nuevo desastre, ¿no?, humano. Las cifras son muy variadas, ¿no?, porque por parte de las autoridades marroquíes hablan de 23 fallecidos. Sin embargo, asociaciones y ONGs que trabajan en la zona barajan la cifra de en torno a 37, 40 fallecidos. Hablamos del asalto de la valla de Melilla de hace poquitos días y que ese nuevo asalto a la valla de Melilla pues se traducía al final en numerosos fallecidos y en una actitud o en una, vamos a decir, procedimiento muy cuestionado por parte de las autoridades marroquíes. Directamente este tema también salpica a nuestro país, ya que hablamos de Melilla y de la frontera con el país vecino, con Marruecos. Desde la oposición se pide explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez. En el gobierno se cierra filas, incluso se agradece. Es noticia hoy en distintos medios de prensa online y de prensa escrita, pues el titular más o menos es el siguiente: el gobierno reitera su agradecimiento a Marruecos por su actuación en Melilla e impide expresarse a Unidas Podemos en Moncloa. Bueno, pues un tema, sobre todo lamentar los fallecidos. Es tremendo que este tema no tenga a priori una solución fácil, ¿no?, porque tenemos esos jóvenes intentando llegar a Occidente, intentando llegar a Europa a través de Melilla, pero cada vez que se produce un asalto a la valla, pues bueno, al final se traduce en víctimas mortales y en numerosos heridos. Javier, ¿qué lectura haces tú de este triste suceso? Pues en primer lugar lamentar evidentemente como ha hecho las víctimas, ya no solo las víctimas sino también los heridos, que ha habido múltiples heridos en este acontecimiento que es muy triste, ¿no?, y también que se esté sucediendo con cierta frecuencia, que hay muchos heridos de vez en cuando, que cuando haya quieran pasar la valla no haya una seguridad y un control estricto por parte de las autoridades. En segundo lugar, también mostrar el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también hay heridos en sus cuerpos y creo que es importante mostrar su apoyo porque también se enfrentan a estos acontecimientos con pocos recursos, en algunas ocasiones, en la mayoría de ocasiones con pocos recursos y también sin el apoyo quizá institucional, ¿no?, por parte del gobierno, y también es necesario pedir explicaciones al gobierno por qué se agradece la actuación de Marruecos en este caso cuando ha habido 23 o 37 víctimas mortales. Es incomprensible.
Es incomprensible que cuando hay 23 o 37 víctimas mortales y tantos heridos, por parte de la autoridad española, se agradezca, sin ni siquiera pedir explicaciones, la actuación por parte de Marruecos cuando ni siquiera son claros y concretos con el número de víctimas. Yo creo que habría que reflexionar y pedir quizás ciertas explicaciones tanto a nivel interior en España como también a otros países implicados. A esa disparidad de cifras hay que sumar también que hoy es noticia que el gobierno de Marruecos, el gobierno de Rabat, pues ha decidido rápidamente, es que hay que decirlo así, enterrarlos sin hacer ningún tipo de autopsia y en una fosa común, con lo cual los está tratando, perdónenme la expresión, como si fueran basura. A mí me parece deleznable, desde luego, vamos, porque son personas, no son basura, no son animales que los entierran en una fosa común, pero bueno. Efectivamente, es una noticia muy trágica y que de hecho pone de manifiesto precisamente que no hay una diferencia, no hay un punto de inflexión en la gestión de la política migratoria y la política de vecindad que tenemos con el Reino de Marruecos. En este sentido, desde aquí lanzo, bueno, en primer lugar, un sentimiento de tristeza, ¿no?, por las 37 víctimas y sobre todo por la forma en la que se están enterrando, que como bien comentas, sin autopsia ninguna, que nos permitan aclarecer qué ha ocurrido realmente, si han sido asesinados por la brutalidad de la gendarmería marroquí. Y en segunda instancia, poner de manifiesto que realmente, entiendo la crítica del compañero del Partido Popular, ¿no?, al compañero, bueno, no al compañero en sí, sino a la gestión del Partido Socialista. Comparto la crítica de que Marlaska, el ministro de Interior, tiene que dar explicaciones sobre lo sucedido con Marruecos y, sobre todo, tenemos que tomar en consideración cuál es la relación de vecindad y seguridad que nosotros queremos tener con el Reino de Marruecos. Y la relación de vecindad y seguridad no es algo nuevo. De hecho, viene siendo históricamente realizada por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Considero que además tenemos que poner el debate en su contexto pertinente. Hemos sufrido un ataque, no un ataque, pero digamos un asalto a la valla de Melilla en plena cumbre de la OTAN, en pleno conflicto geopolítico con Marruecos, por el que nosotros hemos decidido entregar el Sáhara a cambio de que respeten de cierta manera la integridad territorial del Estado, con la repercusión que eso ha tenido con nuestra relación con Argelia tan importante en términos energéticos. Por tanto, por un lado, considero que sí, hay que pedir explicaciones al gobierno central y segundo, que no hay una línea, no hay un punto de inflexión en la política migratoria ni de seguridad con Marruecos, sino que se mantiene y que de hecho está financiada por dinero público y a cabo a través de los fondos europeos y Frontex. Vamos a dar la palabra también a Mohamed Salem, que además de pertenecer a Juventudes Socialistas, dentro de la Juventudes Socialistas, pues es secretario de Cooperación Internacional y Multiculturalidad. Muy triste lo que ha ocurrido, pero ¿qué lectura hace, Mohamed? Exacto, es muy triste. Bueno, en primer lugar, lamentar el número elevado de personas fallecidas y heridas. Nosotros lamentamos de que estas pérdidas de vidas humanas y de personas que vienen con la esperanza de buscar una vida mejor y que son víctimas e instrumentos de las mafias y delincuentes que organizan acciones violentas en nuestra frontera. Nosotros en el día de hoy también hemos conocido la noticia de que en Ceuta y Melilla va a tener la protección oficial de la OTAN, en plena cumbre de la OTAN que vamos a celebrar esta semana. Como dice el compañero de Izquierda Unida y del Partido Popular, yo le quería decir una cosa al compañero de Izquierda Unida. Izquierda Unida forma parte del gobierno de España. El señor Alberto Garzón es ministro de Consumo, coordinador general de Izquierda Unida. Y hemos estado en las manifestaciones en contra de los sucesos ocurridos. Y aparte, el ministerio competente, el Ministerio de Interior, que se encarga de fronteras. Correcto, sí, el señor Marlaska. Correcto. Y también decirle al compañero de las nuevas generaciones del Partido Popular, pues sí, nosotros hacemos autocrítica de lo que ha ocurrido, somos conscientes de la actitud del gobierno de Marruecos. Yo le quería preguntar también, ¿con el Partido Popular no había crisis migratoria? Sí, bien. ¿No ponían concertinas en Ceuta y Melilla? Evidentemente crisis migratoria había, pero quizás de tal calibre que haya 37 muertos y que encima se agradezca por parte del presidente del gobierno y del Ejecutivo español la actuación del gobierno de Marruecos cuando está enterrando a las víctimas sin ni siquiera reconocerlas o hacerle una autopsia, me parece es vergonzoso. El gobierno de España. Sí, el gobierno de España, el Ejecutivo español y el presidente del gobierno ha dado las gracias a Marruecos por su actuación. Es que no tiene sentido, y más cuando yo lo que sí discrepo con los compañeros de Izquierda Unida es que decían, no ha habido un punto de inflexión. Realmente el punto de inflexión sí ha habido, pero peor, porque con el cambio de política exterior que se llevó a cabo con el Sáhara hace un mes o unos meses, se han empeorado de forma drástica las relaciones con Argelia, pero es que las relaciones con Marruecos no se han mejorado, incluso van a peor también.
Entonces el punto de inflexión sí que existe, pero a peor, a mal. Vamos a abrir teléfono. Este espacio se caracteriza también porque nuestra audiencia desde casa puede aportar también su opinión, su punto de vista sobre los temas que vamos aquí planteando, así que ahí las tenéis, las líneas abiertas, 951 15 0010 o 951 15 0011. Manuel. Sí, dos cuestiones. Efectivamente, estamos dentro del gobierno de coalición, pero curiosa forma de que al socio de gobierno no se le deja dar su opinión en rueda de prensa en directo cuando queremos dar nuestra interpretación sobre los hechos sucedidos. Eso por un lado, porque la asociación en la ONG antirracista no comprenden la gestión de la política del Partido Socialista en frontera. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, sobre el Partido Popular y la acción exterior del Estado. ¿Defiende el Partido Popular un giro hacia Argelia en detrimento de Marruecos? No, lo que se defiende del Partido Popular es que se debería haber mantenido la política exterior que se venía manteniendo durante estos últimos 40 años. La de estar a favor de Marruecos frente a Argelia. No, a favor de Marruecos no se estaba. Para comprender el trilema Argelia, Marruecos y España, tenemos que remitirnos a los acuerdos de Madrid del 75, cuando Franco, casi que ya estaba fallecido, cedió la soberanía del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos. Eso se llevó con varias sentencias, tanto del Tribunal de los Derechos Humanos como de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. Sáhara Occidental es un territorio a descolonizar. Es uno de los principales problemas, la piedra angular de la acción exterior española. La acción exterior española con el Partido Popular o con el Partido Socialista ha estado marcada por tener una buena relación con Marruecos. ¿Por qué? Porque la Casa Real Española tiene muy buenas relaciones con Marruecos. De hecho, la legitimidad internacional de la Casa Real reside en esos acuerdos tripartitos de Madrid del 75. Sí, tiene muy buena relación. De hecho, la primera visita oficial del rey actual, de Felipe VI, fue ir a ver a Mohamed VI, a Rabat. Por tanto, el bipartidismo una vez más intenta darnos, digamos, dos discursos diferentes. Se nota como cuando uno está en la oposición enarbola un discurso que critica al otro, pero que realmente los problemas estructurales no son abordados. No creo que el Partido Popular, si llega al gobierno del Estado, haga una acción exterior radicalmente distinta a la actual, posicionándose más con Argelia, aunque sí que comparto la crítica a la forma en la que se está actuando actualmente. Mohamed, no sé si quieres puntualizar algo más. Bueno, sí, yo lo que quería decir es que el Partido Popular ahora carga contra Marruecos, pero que cuando haya que ir con Argelia, el Partido Popular va con Argelia. Y si en el Congreso de los Diputados hay cualquier iniciativa, es un constante boicot y bloqueo al gobierno. En Europa, si hay que ir con Hungría, se va con Hungría, y ahora si el Partido Popular tiene que ir contra Marruecos, o tiene que ir a favor de Marruecos, o tiene que ir con Argelia, pues irá con quien sea. ¿Qué postura tiene usted? Es que el Partido Popular no va ni con Marruecos ni con Argelia. El Partido Popular lo que defiende son los intereses, evidentemente, de España, y después también los intereses al final de las víctimas. Es decir, lo que no se puede decir no es que el Partido Popular o otro partido político va con uno o va con otro. No, hay que reflexionar sobre las políticas que se están llevando a cabo. Y habrá momentos en los que se crea o se apoye una política exterior y otros que pues se diga, oye, pues esta política exterior no está funcionando, recapacitemos, ¿por qué se está actuando de esta forma? Vale, voy a decir una cosa más. Hace un año, si recordáis, en España vivimos una crisis institucional con Marruecos a causa de la acogida de Brahim Ghali, del Frente Polisario. Se armó una crisis grande. Obviamente, el acuerdo que Pedro Sánchez ha alcanzado con el Estado de Marruecos viene muy motivado por eso, para amortiguar los daños que ha habido, las relaciones que se habían caído, siempre sabiendo que respetamos la integridad de Ceuta y Melilla, y eso conviene recordarlo. Y que quede aquí claro, y se lo digo tanto al compañero de Izquierda Unida como al compañero de Nuevas Generaciones, nosotros no hemos regalado Sáhara a ningún Estado. Es más, defendemos que con este acuerdo se defiende mejor la integridad del Sáhara sobre su manera autónoma de gobierno. Bueno, cuando ocurren hechos tan desgraciados, ¿no?, como este asalto a la valla de Melilla, con numerosos heridos y con 23, 37 fallecidos, según quien cuenta la cifra, quizá de lo que menos se habla es de qué se puede hacer en territorio marroquí, ¿no?, en esos campos, en esas zonas donde están a la espera de todas esas personas, todos esos jóvenes, a la espera de entrar en la península a través de las ciudades autónomas de Melilla o de Ceuta, ¿no? No se habla de qué se puede hacer en la zona, ¿no? No se habla de qué se le puede pedir a Marruecos o cómo a lo mejor ya no solo España, sino la Unión Europea, cómo puede ayudar a todas esas personas allí, en esa zona, para que no tengan que verse obligados a
en busca de una vida mejor a poner en riesgo sus vidas, ¿no? De eso poco se habla y yo creo que poco se hace, ¿no? A lo mejor habría que ir a la raíz del problema y ver por qué llegan allí, cómo llegan ahí y qué se puede hacer con ellos para que no tengan que saltar la valla, porque al final de lo que estamos hablando es vamos a intentar evitar que entren y sobre todo si entran que no haya muertos y si hay muertos vamos a esconderlos rápido porque esto es un escándalo. Completamente de acuerdo, así es, de hecho los flujos migratorios que llegan por Ceuta y Melilla son un instrumento de Marruecos que lo utiliza para ejercer presión hacia el Estado y amenazar incluso la integridad del propio Estado español, ya sea por Ceuta y Melilla o por las propias Islas Canarias, cuyas aguas, por cierto, Marruecos constantemente también está disputando por la cantidad de recursos naturales que hay en ellas, al igual que en el Sáhara Occidental. Estoy completamente de acuerdo de que hay que ir al foco. Muchas veces estos flujos migratorios, y retomando el hilo, vienen de países que están sufriendo guerras civiles, muchas veces motivadas por pugnas económicas entre las distintas potencias, sobre todo de Occidente, imperialistas, para la búsqueda de recursos naturales. Muchos países de África tenemos que intentar precisamente eso, focalizar los conflictos, dar una solución en el origen para evitar estos flujos migratorios tan dramáticos. Eso por un lado, y en segundo lugar, tener una política de fronteras que respete los principios de la Unión Europea, que lleva por estatuto, por mandato, que sea democrática. No podemos estar financiando a la gendarmería marroquí con dinero europeo para que gestione nuestras fronteras. Mohamed. Bueno, pues yo mantengo lo mismo que he dicho antes. El principal problema de esto son las mafias, que hacen un negocio con personas desesperadas, con personas con mucha ilusión en creer que van a cambiar sus vidas y lo hacen a costa de su sufrimiento y a costa de nuestras fronteras españolas. Obviamente vamos a aprender de lo sucedido y no vamos a defraudar desde el Gobierno de España. Javier. Sí, en esto sí que estoy de acuerdo con el compañero de Juventud Socialista, que el problema yo creo que radica en las mafias, ¿no? Que al final se aprovechan de las personas más vulnerables y que éstas arriesgan mucho, casi su vida entera, en algunas ocasiones su vida, que la pierden, para buscar una vida mejor. Pero el problema aquí es si el problema son las mafias que se dan en los países de donde provienen las víctimas, ¿por qué se agradece al gobierno de ese país su actuación cuando ni siquiera se opone a esas mafias? Ni siquiera se pide explicaciones al país. Oye, ¿qué está usted haciendo para solucionar este problema? Porque tampoco España puede actuar libremente en Marruecos. Hay que llevar a cabo políticas de cooperación, evidentemente, pero primero se debe pedir explicaciones al país de donde vienen las personas y decirle qué se está haciendo en lo referente a política exterior, en la política que se está haciendo o qué se está estudiando hacer con respecto a las mafias. ¿Se plantea una solución? ¿No se plantea? Entonces, el agradecimiento sin ni siquiera pedir explicaciones es que algo huele mal, no sabemos el qué. No necesariamente Javier tiene por qué oler mal. Recuerda que no, necesariamente no, porque acabamos de lograr un acuerdo con Marruecos en el que, repito, defendemos la integridad de Ceuta y Melilla. En detrimento de las relaciones con Argelia, que hace una semana salió un comunicado de Argelia que hubo follón en tema de política internacional, que prácticamente rompía relaciones comerciales con España. De acuerdo, pero eso viene motivado porque Argelia ha decidido tomar esa postura. Argelia ha decidido tomar esa postura. No, viene motivado por el cambio drástico en la política exterior del gobierno de España. Si ni siquiera no se ha tenido en cuenta al socio de gobierno, pero es que tampoco Manuel también quiere decir algo. Es que retomando el hilo que comenta el compañero del Partido Popular, sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Primero, el acuerdo llegado por el Partido Socialista con Rabat, cuando Pedro Sánchez dio la visita con Mohamed VI, recibió el rechazo unánime del Congreso del Estado español, del Congreso de los Diputados. Todas las fuerzas políticas, incluidos los socios de gobierno del Partido Socialista, rechazaron esa visita porque en el conflicto del Sáhara Occidental, de acuerdo al derecho internacional, hay dos vías. O bien apostamos por las tesis de Marruecos que defienden la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Reino de Marruecos, o, en contraposición, apoyamos la vía de acuerdo a las sentencias de los tribunales de la Corte Internacional, de la Asamblea de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad también de las Naciones Unidas, por el cual se apoya el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y eso el Partido Socialista lo llevaba en su ADN. Yo recuerdo a aquel Felipe González en la transición que iba a los campamentos saharaui diciendo: camaradas, si me apoyáis, el Partido Socialista estará a vuestro lado en la lucha por la emancipación y la autodeterminación del pueblo saharaui.
Eso no se ha conseguido. Y de hecho, una de las grandes críticas y una de las grandes debilidades del gobierno actual es su acción exterior. Una acción exterior que de verdad que dentro de las propias fuerzas del espectro amplio del progresismo no se comprende el posicionamiento con Marruecos en detrimento de unas relaciones con Argelia que son claves para nuestra estrategia de abastecimiento energética y en última instancia que abandonamos al pueblo saharaui a la merced del reino de Marruecos, un reino autoritario y con un rey sátrapa completamente. Tenemos que terminar ya este tema. Venga, Apunte. pues cierro yo el tema. Además, esta respuesta me vale para responder tanto al compañero del Partido Popular como al compañero de Unidas Podemos, de Izquierda Unida. Perdón. Sí, no, de bien, tras el acuerdo que hemos alcanzado, repito, con Marruecos, hay que dar un gesto. Y nosotros el agradecimiento que pudo hacer Pedro Sánchez en el día que dio la rueda de prensa no quiere decir que estemos a favor de la actitud de Marruecos. Ojo, han muerto 23 personas, hay varios heridos. Supone un gesto al gobierno de Marruecos por la cooperación necesaria que implica sobre el gobierno de España, la Unión Europea y la administración de Marruecos. Así que, por favor, no hagáis demagogia con esto. Bueno, lo dejamos aquí, pasamos a balance de las elecciones autonómicas del pasado 19J. Ellos todavía no habían tenido oportunidad, los jóvenes que están ya pues en los distintos partidos políticos aquí en Málaga, pues queríamos también brindarles esa opción para que ellos hagan lectura de esos resultados electorales, los que, bueno, ya hemos comentado en multitud de ocasiones, esa mayoría aplastante del Partido Popular, histórica, podríamos decir, 58 parlamentarios consiguió el Partido Popular frente a los 30 que consiguió el PSOE, que en estas elecciones ha cedido 3 parlamentarios con respecto a los conseguidos en los anteriores comicios de 2018. Vox, que subía en 2 escaños, de 12 a 14 en estas elecciones, y luego también batacazo importante de la izquierda, en este caso con esa izquierda tan separada, ¿no? Porque menos unida en estas elecciones, muy desmembrada, ¿no? Por Andalucía conseguía 5 parlamentarios y Adelante Andalucía, el partido liderado por Teresa Rodríguez, pues 2 parlamentarios. Lectura, por ejemplo, que se hace desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, me imagino que una enorme satisfacción, ¿no, Javier? Además, tú has estado muy de lleno en, bueno, creo que todos, ¿no? Habéis estado muy inmersos también en la campaña electoral. Sí, evidentemente una satisfacción enorme porque de pasar de 26 escaños a 58 es un gran logro. También porque en Málaga, precisamente en nuestra provincia, en nuestra circunscripción, se ha sacado 10 parlamentarios, que yo creo que, si no recuerdo mal, nunca en la historia de la democracia se había sacado, un partido había sacado 10 parlamentarios en unas elecciones andaluzas. Habéis pasado de 4 a 10. A 10. En la provincia. Entonces, evidentemente, hay alegría porque el proyecto y la gestión que se ha liderado en estos últimos 3 años y medio por Juanma Moreno y el Partido Popular se ha visto respaldado por la mayoría de los andaluces para que siga adelante. Los otros partidos decían, no se ha avanzado, se ha retrocedido en derechos en cuanto a materia económica, en cuanto a gestión, en cuanto a sanidad, en educación, todo lo contrario. Al final los andaluces son los que deciden y su última palabra ha sido votar al Partido Popular, es decir, continuar gestionando, incluso con una pandemia que hemos visto como por ejemplo el líder del gobierno español, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, está muy mermado también por la política y la gestión del COVID. Juanma Moreno ha salido reforzado, el Partido Popular ha salido reforzado con la gestión durante también estos 3 años y medio que hemos sufrido durante estos 2 últimos años la pandemia del COVID. Entonces, evidentemente hay alegría, pero no una alegría que acabe aquí, sino la alegría por los proyectos que se pueden conseguir y se pueden culminar durante estos últimos 4 años. Manuel, desde Juventudes de Izquierda Unida, ¿qué lectura hacéis del batacazo que en general la izquierda pues se ha llevado, ¿no?, en estas elecciones? Efectivamente, cuesta hacer síntesis, ¿no?, de los elementos que explican el declive. Voy a intentar ser breve, que yo, oye, a mí me interrumpí cuando que yo me enrollo mucho. En primer lugar hay una... Oye, eso se agradece, ¿eh? Sí, sí, no. No, completamente, sí, o sea, sí. Así también el debate es más vivo. Efectivamente. El primer elemento estructural que yo querría señalar es la tendencia hacia la derechización en Andalucía. Hay una tendencia en Andalucía en el que el bloque de progresista está en retroceso a favor del bloque conservador. Esto es una tendencia que el CIS lleva anunciando, lleva identificando desde el año 1999, que se acentuó, se estimuló desde la crisis del 1 de octubre de 2017, con la crisis territorial, y que por tanto nosotros observamos que
efectivamente, el proyecto del Partido Socialista en Andalucía mostraba signos de agotamiento, que el Partido Popular ha ido crecientemente canalizando ese descontento y que además el problema, digamos, territorial del Estado ha dado un vuelco hacia la derechización de Andalucía. Todo ello en un contexto en el que el segundo problema estructural que nosotros identificamos es que la idea de progreso, el significante vacío, como podría decir Gramsci, está siendo disputado por el Partido Popular. Vinculan la idea de progreso de una Andalucía cuyo modelo económico-social estaba arraigado en el Partido Socialista Andaluz, se agotó, por tanto el Partido Popular ha combatido muy bien la idea de progreso y de hecho Juanma Moreno en sus discursos y en su campaña electoral, en su estrategia de comunicación política, constantemente habla de progreso. Entonces la izquierda ha perdido el significante de progreso, que tenemos que volver a recuperar. Y en segundo lugar, y aquí hablo ya de crítica a mi propio espacio político, que no hemos conseguido que la acumulación de fuerzas en el espacio a la izquierda del Partido Socialista sea plena y efectiva, todo lo contrario, fragmentada y dividida. En 2018 sacamos 17 escaños, actualmente si sumamos a Adelante Andalucía y Por Andalucía, que la percepción incluso de muchos electores y electoras es que no hay grandes diferencias. 10 parlamentarios habríais perdido, ¿no? 10 parlamentarios hemos perdido, efectivamente. Han sacado 7, 5 por Andalucía. Efectivamente, 5 a 2, 10. Y el caso está en que... Pero ahí la lectura es que ha sido totalmente un error el presentarse con dos siglas, ¿no? Por Andalucía, por un lado, una serie de partidos, y Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez. Nosotros apostamos por la creación de Frente Amplio. Izquierda Unida Convocatoria Andalucía lo lleva en su ADN. Ahora bien, yo en el caso personal, y hablo estrictamente como militante, puedo llegar a entender que haya, bueno, que la parte de anticapitalistas, que era la antigua dirección de Podemos, por el conflicto que hubo en Podemos Andalucía al entrar en el gobierno de coalición, la dirección encabezada por Teresa Rodríguez se separó, puesto que no compartían el proyecto político de formar parte del gobierno de coalición. Si una parte de Podemos Andalucía decidió apostar por otra vía de acción política estratégica, lo puedo llegar a entender y no compro tanto el problema de la unidad. Lo que sí comparto es que hay una falta de proyecto político. Y creo que el espacio progresista tiene que volver a la ofensiva política. Necesitamos rearmarnos ideológicamente. Y aquí hago un llamamiento que desde donde tengamos capacidad de gobierno, sobre todo en el gobierno del Estado, ya me callo, tenemos que ejecutar una agenda político-cultural que pase a la ofensiva. Porque si no, el resultado, temo que esto sea la antesala de las generales. A mí me gustaría también que valoréis qué papel ha jugado el perfil del hoy presidente en funciones, Juanma Moreno Bonilla, como candidato a la presidencia, ¿no? Es un hombre que, bueno, todos coinciden, o casi todos coinciden, que tiene un perfil amable, sereno, muy dista mucho, por ejemplo, de, pues no sé, el perfil que puede ofrecer la candidata de Vox, ¿no? Macarena Olona, o a lo mejor otros candidatos de otras elecciones, ¿no? Quizá hay el papel o ese aspecto de hombre pausado, sereno, casi podemos decir que no se ha metido en ningún charco ni en ninguna gran polémica, ¿ha jugado a su favor? Sí, yo lo que creo que la cualidad más importante del liderazgo de Juanma Moreno es la credibilidad, ¿no? Creo que de cara al electorado es un presidente, o ahora de nuevo un candidato creíble. Se enfrente, por ejemplo, al candidato del Partido Socialista, Juan Espadas, que la credibilidad la había perdido por completo. Es decir, había estado en gobiernos anteriores durante la etapa de Griñán y había ostentado distintas responsabilidades durante los últimos años. Bueno, ya en el Ayuntamiento de Sevilla lo dejamos de lado, pero en la Junta de Andalucía, y venía como a regenerar, a cambiar todo, cuando él incluso había tenido responsabilidad en el gobierno y la gestión no había sido buena. Entonces yo creo que sí que el punto más importante del liderazgo de Juanma Moreno es la credibilidad, también la serenidad, que también se han visto reflejados en los resultados electorales. Es decir, mientras que ha habido a lo largo de España hay división de partidos, el Partido Popular y Juanma Moreno han conseguido aglutinar una mayoría suficientemente amplia para que Andalucía a partir de ahora se gobierne con tranquilidad, con estabilidad, que es muy importante especialmente en los tiempos que se avecinan. Oye, y tú comentas que lo de la credibilidad de Juan Espada. ¿No ha podido influir, planteo, no ha podido influir respecto a ese descenso en votos del Partido Socialista
pues que Juan Espada tampoco fuera un candidato muy conocido en Andalucía, que no haya tenido tiempo suficiente para darse a conocer, porque sí, es cierto, alcalde de Sevilla, en Sevilla tendría un grado de conocimiento de la población muy alto, pero fuera de Sevilla tampoco ha contado con muchos meses. Pero Juan también, Espada, por ¿no? ejemplo, en Sevilla también ha perdido las elecciones. Sí. Quiero pedir paso. Bueno, yo voy a hacer una Es valoración. cierto lo que apunta también Javier, que en Sevilla los resultados no han sido tampoco favorables para el PSOE, pero bueno, Mohamed. Bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones claramente. Pero bueno, voy a dar yo una valoración. Te felicito, ¿no?, por la victoria del Partido Popular, al señor Moreno Bonilla y demás. Y en relación a nosotros, pues no son unos resultados que no nos han gustado absolutamente nada. Hemos perdido 3 escaños, podríamos decir que hemos salvado los muebles si vemos la situación de otras formaciones como Ciudadanos, que ha desaparecido por completo, o la izquierda del Partido Socialista, que ha perdido un montón de escaños entre fragmentación y otras situaciones así. A nosotros no es un resultado que obviamente no nos ha gustado nada, hemos reflexionado tras ello y vamos a trabajar para recuperar la confianza de los andaluces en los próximos 4 años. Nosotros, desde luego, vamos a hacer una oposición seria, útil, leal. Nosotros nos planteamos hacer la oposición que hace el Partido Popular con la extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Te lo repito. Si hubiese sido una posición útil, se hubiesen aprobado o apoyado los presupuestos, los últimos presupuestos, y se negaron en rotundo, ni siquiera a dialogar y a consensuar unos presupuestos. Mira, el señor Moreno Bonilla lleva jugando con el adelanto electoral desde noviembre del año pasado. Lleva jugando con globos sondas desde enero, febrero, marzo. Cuando ha pasado la crisis del Partido Popular, ha convocado las elecciones. Yo, por ejemplo, voy a la facultad y estoy, es una anécdota, estoy en la ampliación, porque estoy ahora en la Facultad de Estudios Sociales y de Comercio. Y desde octubre, noviembre, el cartel que había en todas las paradas de los autobuses era la cara de Juan Espada promocionando a su futuro candidato. Es decir, quien estaba jugando al adelanto electoral no era el Partido Popular, era el Partido Socialista y otras fuerzas políticas. Por eso, cuando se sientan y se intenta negociar unos presupuestos, que se cede y se intenta negociar con todas las fuerzas políticas, ningún partido cede, ningún partido intenta sacar unos presupuestos adelante. Si tanto interés hubiese habido en sacar unos presupuestos por parte de las fuerzas de la oposición y de que no se convocasen elecciones anticipadas, que también te digo, elecciones anticipadas, que las tenía que convocar en octubre, que al final el curso político, como bien sabe, acaba, julio y agosto prácticamente que casi inhábil, por así decirlo, y se mete ya en campaña electoral, casi. Por lo tanto, el adelanto ha sido un adelanto técnico. No es que se venga jugando. Si hubiese a Juanma Moreno, quizás le hubiese interesado prorrogar o dilatar este proceso y haber inaugurado, por ejemplo, la llegada al centro del metro al centro de Málaga. ¿No le hubiese interesado? Manuel. Sí, tres aspectos. A ver, Hombre, vincular que el Partido Socialista o la oposición tiene la capacidad de convocar elecciones es rotundamente falso, porque es el presidente de la Junta de Andalucía quien tiene la potestad de convocar las elecciones. Sobre anécdotas personales, yo estaba en Madrid estudiando un máster, también me ha pillado constantemente en una incertidumbre, porque no sabíamos cuándo iba a ser la campaña electoral, cuántos globos sonda, efectivamente, como dice el compañero, yo sí lo comparto, se han lanzado sobre la convocatoria o no de elecciones. Y sí, ha sido una cuestión técnica, en tanto en cuanto el Partido Popular veía que existía las condiciones de posibilidad para convocar elecciones y que le beneficiaba, las ha convocado. De la misma razón por la que no la convocó cuando Pablo Casado fue expulsado de la dirección del partido de la forma que fue expulsada. Por poner de manifiesto que la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Ayuso, estaban realizando contratos fraudulentos. Es decir, yo, que estoy en las antrípodas ideológicas con Pablo Casado, para una vez que el pobre dice algo consistente... Pues lo dirás tú, pero es que se ha archivado la causa. Ayer o antes de ayer salía la noticia que se ha archivado la causa. La que no se ha archivado, sí, pero lo que vamos a hablar después, lo de Mónica Oltra es lo que no se ha archivado. Lo de Ayuso se ha archivado. Ya veremos esa acusación. Quería plantearos algo porque justo un día después de las elecciones, era el lunes 20 de junio, este programa Málaga TV pues sacó las cámaras a la calle a primera hora de la mañana y preguntamos a los malagueños si le había sorprendido o no el resultado electoral. Y a mí me llamó la atención que muchos de los encuestados respondían que no les había sorprendido. Lo que le había sorprendido era la mayoría absoluta, eso sí, esa mayoría aplastante, y muchos ligaban esos resultados tan positivos para Moreno Bonilla a un castigo hacia el Partido Socialista por haber, así lo expresaban los encuestados más o menos, por haber pactado, aprobado presupuestos y haberse aliado con los independentistas, herederos de
Bueno, todos sabemos, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo. Y ligaban, ¿no?, ese éxito del Partido Popular en Andalucía como un castigo al Partido Socialista, pero un castigo al Partido Socialista que está en el gobierno central, al gobierno presidido por Pedro Sánchez. No sé qué valoración hacéis vosotros de esa lectura que hacían nuestros encuestados. Lógicamente una encuesta y no representativo de lo que ha pensado toda la población malagueña o toda la población andaluza, pero coincidían mucho en esa opinión, ¿eh? Nosotros, ¿puedo pedir paso? Bueno, nosotros creemos que las elecciones en Andalucía no tienen por qué ser extrapolables a España, ni se ha abierto un ciclo nuevo hoy, ni se abrió un ciclo electoral nuevo cuando el PSC ganó en Cataluña las elecciones autonómicas. Nosotros creemos que en Andalucía el Partido Popular ha ganado las elecciones con la forma que haya hecho de campaña y que nosotros actualmente creemos que podemos ganar las elecciones cuando una vez terminemos la legislatura a final de año o a principios de enero de 2024. Nosotros ya lo demostramos el pasado sábado con un paquete ambicioso de medidas, con acuerdos históricos como conseguimos con la excepción ibérica de limitar los precios de luz de electricidad y gas, y vamos a sacar nuestra agenda social para ver que estamos en la calle, que sabemos para quién gobernamos, para cómo gobernamos y para proteger a las clases medias de nuestro país. Manuel, lo que yo ahí os lanzaba, ¿no?, esas opiniones que coincidían algunos de los encuestados o muchos de los encuestados con respecto a ese castigo desde Andalucía al gobierno de la nación. Hombre, en primer lugar, habría que ver esa muestra si era representativa o no. Ya te digo yo que no, porque evidentemente tendremos que haber hecho una encuesta. No, sí, efectivamente, por eso digo que no puedo extrapolar un comportamiento estructural, sociológico de una muestra, puntual. Efectivamente, así que no voy a dar una opinión sobre ese tema. Lo que sí yo percibo también es que hay un agotamiento en el electorado progresista, en el sentido amplio de la palabra, porque no se ven representados ni con el relato ni con la agenda política que se está ejecutando desde el gobierno central. Creo que son muchísimas contradicciones y limitaciones desde el gobierno, que una parte en concreto, y aquí señalo la parte del Partido Socialista, muchas veces implementa una agenda política que no responde a su base social, que no responde a aquellos colectivos que lo han aupado a ostentar el poder y responde a otros intereses. Y esto lo estamos viendo con Marruecos, por ejemplo, pero también lo vemos cuando tenemos que pelearnos con la eléctrica. Sobre el paquete social, llevamos desde Unidas Podemos denunciando por activa y por pasiva que la bajada del IVA en un mercado oligopolio cuyo bien de demanda es elástico no se traduce en bajada del precio final, sino que las empresas energéticas y de hidrocarburos aumentan sus márgenes empresariales, como ha demostrado la Comisión Nacional de la Competencia en el informe del 16 de junio del año 2022, que ha aumentado su margen bruto un 23,7%. Entonces, tenemos que aplicar una agenda progresista transformadora, que transforme la estructura social, que dé la batalla político-cultural, porque si no, el agotamiento de nuestras bases no va a defenderse, a responder ante la batalla, el avance político de la derecha extrema y la extrema derecha. Bien, yo quería plantear aquí sobre todo lo que voy a lanzar es a Mohamed y a Javier porque atañe a sus respectivos partidos. Una reflexión que os pido, ¿no? Como ciudadano de a pie yo lo que veo es que la derecha, pues... bueno, en estas mismas elecciones autonómicas hemos escuchado expresiones como lo que quiere hacer el Partido Socialista es un gobierno Frankenstein. Desde el Partido Socialista lo que quiere hacer el PP, pues si nosotros vamos a hacer un gobierno Frankenstein es el gobierno del exorcista, por el tema de lo de Vox y Macarena Olona. Al final, Partido Socialista y Partido Popular, en una tesitura se espera a lo mejor una victoria, pero no con una mayoría holgada para poder gobernar, pues... como pacte con uno, el otro lo critica por haber pactado con ese, y viceversa, ¿no? Bueno, yo planteo, y por eso me dirijo a Javier y a Mohamed, sería muy descabellado que en nuestro país, a nivel, en un gobierno del Estado, o incluso en una autonomía, en lugar de recurrir, por ejemplo, a Unidas Podemos, o a Ciudadanos, o a Vox, que PP y PSOE se pusieran de acuerdo y formaran gobierno. Bueno, eso porque es tan descabellado, digo yo, pregunto. Nosotros ahora mismo no estamos en esa. Nosotros estamos para formar un gobierno. Nosotros somos diferentes al Partido Popular. Partido Popular y Partido Socialista somos como el agua y el aceite. No contemplamos esa opción de gobernar, aparte de que ellos tampoco facilitan las cosas. Si el Partido Popular se queja de los apoyos del gobierno, el Partido Popular con una abstención en una investidura o negociar un poquito sería suficiente, pero no estamos con el Partido Popular de Feijóo a demostrar que es lo mismo que de Casado. Da igual la cara, que el Partido Popular va a hacer la de siempre, bloquear
y poner palos en la Tenemos rueda. una llamada y damos la palabra a Javier y también a Manuel. Yo aquí ya no como presentador, como ciudadano, la impresión que tengo es que con su luz y su sombra, que al final todos los partidos, como todas las personas, tienen aciertos y errores, pero yo la impresión que tengo es que tanto Partido Popular como PSOE no favorecéis el que eso pueda ser posible y que al final no llegan las abstenciones o no llegan los acuerdos porque no se quiere, tanto Bueno, por una parte como por otra. nosotros... Pero ahora vamos a atender el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. con Claudio. Hombre, Claudio, habitual de este programa, ya te echábamos en falta. Lectura que hace Claudio de esos resultados del 19J. Lo primero quiero es saludarte. Igualmente. Saludarte, que lo estás haciendo muy bien. Muchas He gracias. visto tu veraneo también. Mira, también fíjate, lo te ha gustado el crucerito que me he marcado, ¿no? Hombre, yo estoy de las elecciones de aquí de Andalucía y quiero decirle a esos jóvenes que los andaluces tenemos mucha memoria, porque llevamos 38 años de un partido que nos ha empobrecido, que nos ha puesto en la cola de Europa. Mira, yo me acuerdo cuando entró Izquierda Unida en el gobierno de Griñán, porque como tenemos memoria, cuando vino aquí la de Fomento, la Elena Cortés, que era la que mandaba en obras públicas, paralizó toda la obra de Andalucía, mandó al paro a miles de andaluces. Prometió 40 kilómetros de carril de bici, no hizo ni uno. También me acuerdo cuando el vicepresidente de Susana Díaz era uno del Partido Comunista y decía la de las tetas gordas, me ha dado a mí un sueldo vitalicio de 4.500 euros y yo hago lo que ella me dice, porque yo venía aquí a trincar. Como aquí tenemos memoria de los andaluces, por eso se le ha dado el palo que se le ha dado al PSOE y al Partido de Izquierda. Y al señor del Partido Socialista, las promesas hay que cumplirlas. Nosotros llevamos en Andalucía 38 años esperando las promesas que nos hacía. Y mira cómo estamos. Lo último de la cola, más paro que nadie, tenemos menos de todo. Y si la oposición que va a tener Paco de la Torre para las próximas elecciones son personas como tú, que vais con un dictado que te ha puesto el partido para que lo diga, prepárate que el palo va a ser gordo. Y felicitar al del PP por haber pegado el pelotazo que ha pegado. Así que al señor socialista las promesas se las lleva al aire. Aquí porque yo me acuerdo cuando venía aquí Chávez, con el hospital, cuando venía con el AVE, yo me acuerdo de todo eso porque tengo 66 años. Ya entonces yo me acuerdo. No me va a volver a contar ahora que tiene 20 los cuentos chinos que nos ha contado antes. No, ya no caemos. Hemos caído y ya no caemos. La izquierda en Andalucía ha desaparecido ya, seguro. Porque Bueno, como Claudio, personas como las que hay ahora representándonos, me parece que no van a conseguir nada. Muchas gracias, que me alegro que vayáis a la tertulia. Y otra cosa que decir al muchacho, al del socialista. le has dado ya un buen repaso, hombre, de Sí, asco. es que le voy a decir lo que ha pasado con 2 secretarios de la Juventud Socialista, que lo metieron en la cárcel por violados menores. Bueno, Porque Claudio, no lo eso sabe, no es un para tema que lo tenemos en la sepa, para que agenda apunte, y, para que Claudio, la próxima vez discúlpame. lo defienda. Claudio. Venga, un saludo y me alegro de verte. Ay, Claudio, de Hasta verdad. luego. Bueno, Claudio, un abrazo, gracias por participar, pero hombre, sacar ese tema que no lo teníamos nosotros ni lo hemos sacado, ahora nos coge un poquito que, en fin, tendríamos que buscar información y saber a lo que te refieres. No me parece adecuado lo último, pero bueno, te agradezco el que hayas llamado y vamos a dar la palabra. No sé si quieres apuntar algo, Sí. Mohamed. Bueno, yo respondo al señor Claudio que usted libremente puede ejercer el voto o confiar en la formación política que usted desee. Las acusaciones que usted vierte, tenga usted cuidado cómo las vierte, pero bueno, usted libremente puede hacer lo que quiera. Nosotros hemos asumido el error de estas elecciones, hemos perdido las elecciones y usted libremente puede hacer lo que quiera, pero un poco de respeto, por favor. Gracias. Bueno, Javier, te lanzo el guante, lo mismo que hacía con Mohamed, tan inverosímil o descabellado podría ser en nuestro país que en un gobierno de la nación o autonómico, en lugar, por ejemplo, en Castilla ahora mismo, por PP y Vox, ¿no? Aquí, bueno, ha sido Partido Popular y Ciudadanos, han formado un equipo de gobierno durante casi 4 años, ¿no? ¿Eso no podría traducirse o no podría replicarse en una unión
puntual, ¿no? Para un gobierno puntual PP y PSOE, como a lo mejor ocurre en otros países del entorno europeo, que por ejemplo, ante una necesidad, porque no hay mayoría, pues se ponen de Alemania acuerdo y ceden ambas durante partes. muchos años hubo un gobierno de gran coalición, ¿no? que se llamaba, pero yo creo que ahora mismo es complejo, es complicado, porque a mí como ciudadano de a pie, no hablo como militante ni nada, sino a mí como ciudadano a pie me parece que el Partido Socialista está mucho más cerca quizás de Esquerra Republicana o Bildu o Unidas Podemos que incluso el Partido Popular. Él lo ha dicho, nosotros con el Partido Popular no vamos a ningún lado, pero Feijóo, por ejemplo, cuando llegó a la presidencia del partido, lo primero que hizo, bueno, se reunió con el líder, el presidente del gobierno, le propuso un plan de medidas y sin ni siquiera analizarlas, las rechazaron. En el Senado, cuando se solicitó que se aplicasen o que se pusiesen en marcha una serie de medidas, algunas se llegaron a calificar como, bueno, de ridículas. Y, por ejemplo, la de la bajada del IVA, del 10% al 5%, ahora en el tema de electricidad, la han aplicado ahora. ¿Votaste en contra del anterior decreto? Claro, porque ¿Votabais en contra? el Real Decreto, lo que no vamos a... Lo que votabais en contra. Pero es que lo que vamos a ver, por favor, pensemos con la cabeza. No podemos apoyar algo que no incluye ni una de las medidas que nosotros planteamos. Es ¿Votó decir, el PP anterior en contra al anterior decreto? ¿Cómo? ¿El PP votó en contra del anterior decreto anticrisis? ¿A cuál? ¿Al de hace unos meses? El que reducía el IVA. ¿Votaba en contra? Si reducía el IVA es ahora, que lo han anunciado hace ahora. El Partido Popular subió el IVA, Mariano Rajoy, del 10% al 21%. El gobierno de España lo sube, lo baja del 21% al 5%. Javier, Manuel quiere intervenir, pero te lanzo una pregunta, breve respuesta, ¿vale? Con sinceridad. ¿Consideras que el Partido Popular tiene más cosas en común con Vox que las que pueda tener con el Partido Socialista? Porque yo, desde mi visión, creo que el Partido Popular tiene maneras muy diferentes de actuar a Vox y opiniones muy diferentes, y es un partido que te podrá gustar más o menos, pero es un partido que se ajusta completamente o casi al 100% a lo que se espera de un partido en pleno siglo XXI en un país como España. Yo creo que, sinceramente, tenéis formas muy diferentes, muy distintas a Vox. Con lo cual me llama la atención que no encontréis más puntos en común con el PSOE, pero lo mismo le digo al PSOE, cuidado. Estoy totalmente de acuerdo que existen diferencias con Vox, muchísimas. Pero también es que existen muchísimas diferencias con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es que existen tantas diferencias con uno y con otro, y que cuando se va a, por ejemplo, ha mencionado lo de Castilla y León. Sí. El presidente Mañueco se sentó a hablar con todos. ¿Y qué dice el líder del Partido Socialista allí? Pues prácticamente que insultar y hablar de corrupción sobre Mañueco cuando no era cierto, y romper todos los cauces de negociación. Todos los cauces. Y aquí, evidentemente, en Andalucía, con el partido de los ERE, de los cursos de información y de todos los escándalos que ha habido, era imposible que se llegase a un acuerdo de gobierno. En Andalucía, imposible. Mira, el Partido Popular en Castilla y León, cuando tuvimos los resultados electorales y os ataste a la extrema derecha, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, en la siguiente sesión de control al gobierno, lo dijo muy claro. Si queréis el apoyo del PSOE por activa o por pasiva, el Partido Popular tiene que explicar el peligro de pactar con la ultraderecha y por qué lo necesita, y explicar cuál es el peligro. ¿Lo hizo? A la anterior dirección, a Pablo Casado. Que Pedro Sánchez tiene que decidir sobre con quién pacta, se reúne, dialoga o llega a acuerdo el Partido Popular. No, lo tendrá que decidir el Partido Popular. Y si Pedro Sánchez y el Partido Socialista quieren que se lleguen, y ahí yo es que estoy plenamente seguro y creo en ello, de que los grandes partidos tienen que llegar a acuerdos, por lo menos puntuales, en aspectos elementales, en cuestiones de Estado principales. Y es que se está negociando ahora que si se retoma la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora saltan las alarmas, y ahora que quieren controlar el Tribunal Constitucional, que si el Instituto Nacional Manuel de lleva Estadística tiempo que quiere intervenir. Manuel, por favor. Es imposible. Dos elementos, dos cosas a comentar. Primero, en primer lugar, hombre, me hace un poco de gracia. Vine aquí hace un año, estoy recordando, queda ya lejos, ¿no? Pero fue cuando se realizaron los indultos a los presos políticos catalanes. Y en ese mismo debate también se abrió la posibilidad de que el Partido Popular y el Partido Socialista hiciesen una gran coalición similar, ¿no?, al Partido Socialdemócrata Alemán y a la CDU alemana. Tiene buena memoria aquí. ¿Por qué comento esto? Porque esto lo vinculo con cuando salisteis a la calle y preguntasteis a la ciudadanía, ¿os ha sorprendido la victoria del Partido Popular? También considero que los medios de comunicación, algunos, no digo que esta casa, pero algunos, han creado un relato de una falsa sensación de moderación de Juanma Moreno, a la par que aseguraban la victoria de un Partido Popular y que estaban escribiendo el transcurso de la historia del pueblo andaluz
antes de las elecciones. Eso por un lado. De hecho, el propio mismo día de las elecciones, un grupo editorial de Andalucía, que tiene una gran parte de los periódicos locales, sacó la misma portada, diciendo que el triunfo del Partido Popular de Juanma Moreno era inminente. Entonces, las líneas editoriales también ha jugado un rol clave, y aquí también lanzo y hago una defensa a los sindicatos de clase en el Consejo de Canal Sur, en el cual denuncian la manipulación informativa a favor del Partido Popular. Y el segundo elemento, y ya acabo, hombre, compañeros del Partido Socialista y compañeros del Partido Popular, sobre que el Partido Popular y el Partido Socialista son como el agua y aceite, yo recuerdo también, yo tengo memoria, lo ha comentado la persona que ha llamado también por teléfono, yo también tengo memoria. No se olvida ese año 2010 cuando modificasteis el artículo 135 de la Constitución Española con los votos del Partido Popular, los votos del Partido Socialista, por donde en ese artículo se recogen los principios de nuestra política fiscal, y en ella se antepuso los pagos de la deuda extranjera a los gastos corrientes del Estado: educación, sanidad y pensiones. O dicho de otra manera, primero pagamos a los acreedores extranjeros y ya, si eso, pagamos la educación, las pensiones y la sanidad de nuestros mayores, de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, en las cuestiones de Estado creo que estoy de acuerdo. Y ya en último lugar, y acabo, es que la construcción del Estado, el Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y Unió, ya extinta, y el Partido Nacionalista Vasco, comparten 4 pilares. La acción exterior en el paraguas de la OTAN, la relación entre el Estado y la Iglesia, que no se atreve a tocar las garras de la Iglesia en la educación concertada, un consenso sobre la inserción externa de la economía española en el mercado único europeo, y finalmente esa actitud, o esa predisposición, mejor dicho, no actitud, sino predisposición de defender a toda costa la Casa Real, pese a sus corrupciones. No, Manu está encontrando puntos en común, la verdad que os está dando ideas. Desde luego, el Partido Popular está a favor de la OTAN, está a favor de la Unión Europea, defiende la jefatura del Estado. Pues si está de acuerdo con la OTAN, no le exijas al compañero socialista que se posicione criticando la acción exterior. Es que una cosa es estar de acuerdo en pertenecer a la OTAN, y otra cosa es no criticar nada, o incluso en el seno interno. Para eso se reúnen. Por ejemplo, ahora hay una reunión de los máximos... La cumbre en Madrid, sí. Y se reúnen también para discutir. Es decir, que tú pertenezcas a la OTAN no significa que te pliegues de forma permanente a todo lo que se hace o la Unión Europea. Miro el reloj, importante, porque tenemos más temas. Si os parece, aquí dejamos el tema de las elecciones autonómicas. Ya hemos tenido oportunidad de hacer este balance desde vuestro punto de vista, y vamos ahora con uno de los asuntos, pues, bueno, creo que tenemos que ir a publicidad, ¿verdad? Vamos a una pequeña pausa para la publicidad. En cuanto me indiquen los compañeros, damos paso a esa pausa, pero si os parece, vamos entonces a rescatar las declaraciones que Mónica Oltra... Sí, publicidad, pues venga, vámonos a publicidad y enseguida retomamos la tertulia de Málaga TV con la dimisión de Mónica Oltra, pues por ese caso sonado y por su imputación en un caso de supuesta, de presunta involucración. En la comarca de Guadalteba, a 50 kilómetros de Málaga capital, nos espera Carratraca. Con un cuidado conjunto urbanístico, pasea por sus calles y plazas. Conoce la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, el ayuntamiento de estilo neoárabe, antigua residencia de Trinidad Grun, su plaza de toros, excavada en la montaña, el histórico balneario de aguas sulfurosas. Disfruta de la hospitalidad de su gente, sus fiestas y tradiciones, y déjate sorprender por su exquisita y tradicional gastronomía. Visita Carratraca, referente provincial de turismo de salud. Continuamos en Málaga TV, la tertulia de los lunes de Málaga TV, y antes de esa pequeña pausa para la publicidad ya os adelantaba que íbamos a hablar del tema de Mónica Oltra y su dimisión como vicepresidenta del Gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Vamos a recuperar las palabras que pronunciaba en su discurso de despedida, pues anunciando su dimisión y su renuncia a su cargo y también a su escaño en el Parlamento Valenciano. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià
i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015. Perquè és gràcies a Compromís que es va produir el canvi en 2015. És gràcies a Compromís que va poder tirar la corrupció d'este país. I és gràcies a Compromís que s'han encetat les polítiques de canvi més importants de tot l'estat espanyol. No n'hi ha botànic sense Compromís. I jo vull que continuen aquestes polítiques. Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades. Però en les polítiques que són les més importants, me'n vaig en les dents apretades, perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Perquè este país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici i s'encausen innocents, i passen Vicky Rosells i Alberto Rodríguez i les niñeras. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta. Ens estan fulminant un a uno amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès. Una dimisión que tardó días en llegar, un asunto, pues la verdad que bastante delicado, muy feo. Ex marido con esa sentencia, la menor, los abusos, ahora Mónica Oltra imputada por pues encubrimiento, en fin. De este caso, evidentemente, hay una serie de aspectos o de puntos que hay que poner en cuarentena y que, evidentemente, la presunción de inocencia hay que preservarla. Pero, en general, el asunto, la verdad que es muy delicado y por eso os pido mucha prudencia. Unas palabras que no sé cómo interpretáis vosotros, porque ella aceptaba esa dimisión, pero bastante afectada y, además, se estaba vendiendo como víctima de una persecución y además hace una radiografía bastante negativa de la justicia de nuestro país. Sí. Sí, bien, yo considero que la reacción que ha tenido Mónica Oltra ha sido responsable y valiente, pero lo voy a decir en términos electorales. Yo comprendo de que Compromís, la Dirección Nacional de Compromís, haya antepuesto la gobernanza de la comunidad, también por el asedio de los medios de comunicación que estaban recibiendo hacia el gobierno del Botànic, y que por tanto ante la imputación pues es un comportamiento, una actitud responsable y valiente el dimitir. Ahora bien, yo sí comparto parte del discurso que ha dado la compañera Oltra, bueno, compañera, sí, del Espacio Amplio Progresista, en el que efectivamente yo quiero esperar a que haya una sentencia en firme y respeto en primer lugar la presunción de inocencia, porque no es la primera actuación de lawfare que vemos en el Estado español y en otros países como de América Latina y el Caribe contra líderes sociales de la izquierda o sindicalistas. Y aquí, en el proceso de Oltra, me gustaría poner de manifiesto cuáles son los actores que están interviniendo. Uno de los abogados que representan a la acusación es José Luis Roberto Navarro, ¿lo conocéis? José Luis Roberto Navarro fue líder del partido neonazi España 2000. Es uno de los abogados que está llevando la acusación junto con Vox y otra asociación que es Gobiérnate, donde está dirigida por Cristina Seguí, que también está muy bien. La imputación no la deciden los abogados, la decide el tribunal. Claro, pero es que el tribunal ha aceptado una imputación, una acusación, lo siento por los términos, tienes razón, una acusación que las pruebas habrá que verlas. Entonces, sí que pongo de manifiesto de que sí puede existir la posibilidad de que se haga casos de lawfare contra Oltra ante los hechos, como ha ocurrido con Íñigo Errejón, que se decía que había dado una patada a un vecino. Resultó que ser falso. Alberto Rodríguez se le quitó el escaño por la presidenta del Congreso del Partido Socialista, a pesar de recibir nosotros nuestras críticas, ahora se le va a tener que devolver el escaño. O como por ejemplo con la financiación irregular de Podemos, ¿cuántas portadas se han dedicado a que Podemos ha financiado irregularmente desde narcodictaduras como Venezuela o terroristas como Irán, y después resulta que no, que todas esas denuncias fueron archivadas? La pregunta aquí correspondiente es, ¿los medios de comunicación dedicaron el mismo tiempo a explicar que esas sentencias fueron archivadas y que esas causas no fueron, digamos, dictaminadas contra las personas acusadas o los partidos acusados? Me gustaría añadir algo a lo que está diciendo Manuel, que no hace muchos años un ministro dimitió
por un tema de una denuncia de violencia de género, y luego esa denuncia al final, no sé si es que no se pudo demostrar o fue archivada, pero ya había dimitido como ministro. Y yo os planteo lo siguiente, ¿no? Porque también se ha jugado con el tema de que si Mónica Oltra en su momento pedía la dimisión de los imputados, además se aludía, desde Compromís se criticaba que dos periodistas concretamente de La Sexta, Ferrera y Ana Pastor, pues decían, bueno, como que, oye, independientemente de lo que ocurra al final, tú eres la primera que has pedido que se dimita cuando un representante político es imputado, ¿no? O imputada. Y Compromís sacaba un vídeo en el que se veía, porque eran distintas intervenciones de Mónica Oltra en distintas tertulias y en distintos mítines, que ella lo que decía era que cuando unas escuchas sean muy claras y el representante político esté metido en un fregado importante y sea la voz y se certifique de que esa voz corresponde a ese representante político, pues que eso y la imputación, pues a la calle. Bueno, a la calle, dimisión. Sí, dimisión. Pero que ella, además, es que yo me molesté en verlo y es verdad que en distintos programas de televisión ella argumentaba y defendía que una imputación no tenía por qué traducirse en una dimensión inmediata, porque al fin y al cabo lo que está es echando por tierra el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y yo planteo, porque tengo la sensación de que todos los partidos, prácticamente todos los partidos de nuestro espectro político en nuestro país, tenéis a gala o defendéis a gala el tema de que si algún militante, algún representante político de vuestro partido es imputado, le vais a exigir la dimisión. Bueno, a lo mejor hay que cuestionarse eso, porque, oye, ¿y si es inocente? ¿Qué pasa con esa persona? Se habrá cometido una injusticia, ¿no? No sé, Mohamed. Sí, mira, bueno, nosotros lamentamos la situación a la que se ha llegado con Mónica Oltra. Nosotros, como habéis dicho los demás compañeros y el presentador, entendemos que hay que preservar lo que es la presunción de inocencia. No dudamos de su inocencia, ojo. ¿Qué ocurre? Nosotros en el Partido Socialista tenemos muy claro cómo se toman las decisiones. Las decisiones nosotros las tomamos desde un punto de vista ético, moral y de regeneración. Una imputación es una losa bastante pesada, sabiendo que hay una presunción de inocencia, sabiendo de que puedes luego quedar inocente. Para nosotros es una losa muy pesada y hay que dejar los cargos. Por lo menos en nuestra fila lo hacemos así. Lo tenéis así y lo consideráis que es lo necesario. Sí. Aunque eso también pueda servir de herramienta para el enemigo, para el contrincante, para montar, orquestar una difamación, y que eso, oye, a lo mejor es cierto, pero y si no es cierto, pues al final el enemigo, en este caso, a veces, no siempre, pero a veces el enemigo es el partido contrario y se puede orquestar una historia para destruir a un representante político. Y ya no solo el cargo, es que a nivel personal también es demoledor, ¿no? Sí, pero nosotros... Destruyes a la persona porque le quita porque al final difama que algo queda. Eso para empezar a nivel personal. Y luego encima, si a nivel de tu carrera política te la destrozan y luego se demuestra que eres inocente, tú ya no vas a volver al mismo lugar. Yo quizá, así en tono jocoso, yo defiendo la presunción de inocencia siempre. Totalmente. Siempre. ¿Por qué? Porque quizás sea, como decía, en tono jocoso por haber estudiado Derecho, ¿no? Será de formación profesional, como se dice, ¿no? Pero creo que defender la presunción de inocencia es vital, tanto para mí como para todos, es vital, ya sean políticos o no políticos. ¿Qué ocurre? Que en este caso quien siembra viento recoge tempestades. Y es verdad que se decía que de Compromís, oye, es que no pedía la dimisión. Bueno, los vídeos están ahí. Sí, pero que desde ese aspecto ideológico sí que se ha utilizado mucho la imputación, especialmente en el último gobierno del Estado, del Partido Popular, se pedía, incluso la moción de censura fue presentada en base a una sentencia que después fue modificada por el tema de la Gürtel y después fue modificada por el Tribunal Supremo y demás. Entonces, hay que, cuando hablamos de términos y aspectos jurídicos, yo creo que lo más ideal sería no jugar o entrar en demagogia con ellos. ¿Qué ocurre? Que en este caso, evidentemente, si desde tu partido político o desde tus fuerzas por ejemplo, afines o el Partido Socialista, que es el que preside, dice, no, un imputado siempre tiene que ir fuera, pues ética y moralmente, en cuanto te imputen, debes dar un paso al lado. Entonces, es cierto que a veces puede ser triste porque esto es un presunto encubrimiento. Yo no sé, solo he visto el informe de la fiscal superior, que es también experta en menores y demás, que es verdad que critica mucho la actuación de Mónica Oltra, pero hasta que no sea juzgado y la sentencia sea firme, creo que hay que andarse con cuidado. Igual que también deberían haberse andado con cuidado en otros casos de corrupción o de actuaciones presuntas que de otros partidos, tanto del Partido Popular, de Podemos como del Partido Socialista. Creo que en este aspecto, y que sería bueno también que desde la juventud, digamos, se reflexionara.
vamos a parar un poco los pies, no utilicemos la demagogia, pero porque también si la utilizas se te va a volver en tu contra. Ahora dimites por lo que tu partido, a lo mejor no tú, pero tu partido y tu socio de gobierno han estado vendiendo durante tantos años, entonces evidentemente tienes que dimitir. Manuel. Sí, no, sí, es verdad que saliéndome un poco del guioncillo, sí que es verdad que, o sea, comparto que hay que defender la presunción de inocencia, pero que una situación complicada, ¿no? Cuando te están imputando, sobre todo en términos electorales. Claro, una imputación de las magnitudes, naturaleza y características que se le está haciendo a Oltra, pues hostia, la prensa te dedica editoriales y puede llegar a agotar tu gobierno. Entonces entiendo, por eso digo, defiendo que ha sido una actuación valiente y que han puesto la gobernabilidad y el no quemar la marca del Botanic, ¿no? Aunque bueno, ya veremos evidentemente cómo acaba el proceso. Exactamente, yo también pienso así. El pacto de Botanic, como ahí se le conoce bastante al gobierno que forma Compromís, el Partido Socialista y la parte de Unidas Podemos, el gobierno de Chimo Puig es un ejemplo ahí en Valencia. Y este gobierno tiene que dar ejemplo. Los gobiernos que lideramos los socialistas siempre se caracterizan A mí sí por lo el que- ejemplo. ¿Me va a dejar intervenir? Sí. Por favor. Están por encima de las personas de todo. El proyecto del Botanic está por encima de todo. El gobierno de la Comunidad Valenciana se está reafirmando en todo el país. Y lo que hemos dicho, yo le deseo suerte a Mónica Oltra, pero es que es una imputación, una losa bastante pesada. Javier, terminamos contigo este tema. Sí, que dicen, bueno, es que los gobiernos que preside el Partido Socialista son ejemplares en este aspecto. A mí sí que me ha faltado también en este asunto dar explicaciones por parte del presidente de la Comunidad o de la Generalitat Valenciana. Porque, es decir, te dimite la vicepresidenta y ni siquiera das la cara por qué te ha dimitido. ¿Le ha forzado la dimisión? ¿No le ha forzado la dimisión? Al final, ¿por qué se dimite? No se ha debatido el caso. Mucha gente dice, ha dimitido Mónica Oltra, pero no se conoce que es por presunto encubrimiento de un abuso sexual. Dejadme, por favor, que tenemos una llamada, atendemos esa llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Mire, mi nombre es Dolores. Dolores, bienvenida, cuéntanos. Pues mire, yo con todo esto de imputar, todo este tema así no lo tengo muy claro. ¿Me oye bien? Sí, se te escucha, Sí. se te escucha Yo bien. soy una persona mayor. Mire, esta mañana le han hecho en la radio una entrevista al señor Guerra, que es histórico del PSOE. Histórico. Si lo que llevan ellos siempre es que el PSOE tiene más de 100 años de honradez, ¿por qué no le hacen caso a este hombre que habla el Evangelio? Y no digo más nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Parece tardes. mentira. Bueno, Yo es que no le he terminado de escuchar Sí. bien. Ha dicho de que 140 años y ya me he perdido. que un histórico dirigente del PSOE le han hecho una entrevista en la radio y que que tendríamos que hacerle caso a ese histórico. Creo que más o menos ha dicho esta señora. No he escuchado hoy esa entrevista, pero bueno, la escucharé luego cuando terminemos el programa. La buscaremos. Sí, claro que sí. Seguro. Bueno, pues vamos a dejar el tema ya de Mónica Oltra y pasamos ahora a temas ya más cotidianos del día a día. En este caso, la gasolina, el precio de la gasolina que está por las nubes, ya los que tenemos coche y vamos a repostar, hemos comprobado ya desde hace bastantes días, incluso yo diría que semanas, que el precio ya supera los 2 euros prácticamente en todas las gasolineras del país. Y luego, bueno, también en cuanto a temas cotidianos del día a día de nuestro bolsillo, de nuestra economía doméstica, pues ese anuncio ante también las subidas y bajadas, que esto es cada día, ¿no?, con una tarifa distinta, con un precio distinto, pues de la luz, el Gobierno ha anunciado una nueva rebaja en el IVA de la luz, ¿no? Ya en su momento se bajó del 21 al 10 y ahora del 10 al 5%. Esto, según los economistas, en una economía de un hogar medio, de un gasto, un consumo medio de un hogar español, puede suponer unos 5-6 euros de ahorro al mes, ¿no? Medidas que han sido aplaudidas por algunos y muy cuestionadas y criticadas por otros, considerando que a lo mejor no es la decisión más acertada o que no es o que con esto no se va a solucionar el problema, porque, bueno, no sé, Mohamed, ¿cómo valora primero qué se puede hacer y si lo anunciado por el Gobierno es suficiente? Bueno, mira, desafortunadamente pues en todo el mundo, en Europa y en España, estamos viviendo una fuerte inflación que se ha agravado aún más con la guerra de Putin en Ucrania. Desde el Partido Socialista tenemos muy claro que gobernamos para las clases medias, para las clases trabajadoras y para todas las personas vulnerables. Y para proteger, como no, el tejido productivo, social y económico de nuestro país. El presidente Sánchez, consciente de las necesidades sociales que tenemos todos los españoles y todos los conciudadanos y compatriotas.
Por eso el pasado sábado aprobamos un Consejo de Ministros extraordinario en el que el propio presidente salió a las 1 del mediodía a explicar las medidas anticrisis. Y además, en los meses atrás, o mejor dicho, semanas atrás, llegamos a un acuerdo histórico de la excepción ibérica para que en España y Portugal, en la península ibérica, se pague mucho menos precio de electricidad. Esa excepción ibérica ya se está empezando. ¿Me va a dejar usted? ¿Le he dejado a usted hablar siempre? En un debate se pueden interrumpir de vez en cuando. ¿Me vas a dejar terminar? Yo soy muy generoso contigo al hablar. Cuando quieras. Déjame intervenir. Bueno, Mohamed, y vamos ahora con Javier. Hemos aprobado una medida anticrisis muy ambiciosa, hemos dado ejemplo en Europa, hemos rebajado el IVA del 10 al 5%, apostamos por la bonificación de los 20 céntimos del litro al combustible, con el voto en contra del Partido Popular, vamos a reducir los abonos del transporte al 50%, el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, un 15%, 60, 70, 80 euros de subida, eso es dignidad para las personas. Además, un cheque de 200 euros que se podrá solicitar en el mes de julio en la agencia tributaria, que permitirá a autónomos, trabajadores y parados un cheque de 200 euros con ingresos inferiores a 14.000 euros. Además, vamos a limitar la subida del alquiler, vamos a limitar la bombona del butano. A todo eso le vota el Partido Popular en contra. ¿Qué propone el PP? Dice que le da 200 euros a los autónomos, pero mientras le sube la propone el Partido Popular? La cotización de los autónomos se les quiere subir a topes máximos. Si ganan más de 6.000 euros neto anuales. Bueno, y si no también. Mensuales. Los autónomos salen beneficiados. Se va a subir, sí. Seguro que se sube. Más que nada porque yo vengo de una familia de autónomos. Sí, yo también. Y aunque no gane 6.000 euros, que no ganamos 6.000 euros al mes, se te va a repercutir. Y después dices, no, es que se van a dar 200 euros al mes a determinada familia. Bueno, depende, porque el bono cultural, por ejemplo, joven que se sacó o se anunció hace ya no sé cuántos meses que perdió hasta la cuenta, todavía no se ha puesto en marcha. El ingreso mínimo vital iba a llegar a casi 2 millones de personas y ha llegado ¿a cuántas? No, miente usted. Llega a 800.000 familias que pueden beneficiar hasta 2 millones de beneficiarios. ¿Pero a cuántas se dijo que iba a llegar el ingreso mínimo vital? ¿A esas mismas personas? No. Llega a 800.000 familias. Manuel, supone la unidad de convivencia, no 2 millones de... ¿Habéis intervenido en este tema ya Javier y Mohamed? Manuel. Sí. Yo, seria, una pregunta seria al compañero del Partido Popular. Sí. ¿Cuál es qué política energética, qué política económica ejecutaría el Partido Popular para solventar la crisis actual de energía? En la crisis actual yo creo que desde el Partido Popular se propusieron una serie de medidas, entre las que está, por ejemplo, rebajar el IVA, aunque en otros partidos como no se apoya o no se cree conveniente, pero no creemos que sea necesario, o sí es necesario, pero no lo suficientemente útil como para por sí misma mejorar ya de por sí la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el Partido Popular, aparte de esa medida, también dice, oye, vamos a lo que es deflactar la cuota a deflactar el IRPF, que las tres primeras, el IRPF va, depende de lo que ganes, se te aplica una cuota u otra, es progresivo, si en las tres primeras fases, oye, vamos a bajar la tasa impositiva. No lo han aceptado. Es decir, vamos en lo de intentar reducir la carga fiscal, porque al final en materia energética es verdad que dependemos del precio del gas de factores externos. Entonces, si dependemos de factores externos, vamos a intentar, ya que el gobierno de la nación ha recaudado, también gracias entre comillas, a la inflación, lo que se esperaba recaudar, más de lo que se esperaba recaudar en un año, oye, vamos a aflojarle un poquito a los ciudadanos que tienen la soga al cuello. Oye, no le apretemos más la soga, es decir, vamos a rebajar un poco la carga fiscal, que tengamos más dinero en el bolsillo y que podamos pagar más cosas. Nos quedan 10 minutitos de programa, terminamos este tema con Manuel y os planteo un último apunte de la actualidad del COVID, porque es verdad que estamos ahora mucho más relajados y que este verano pues a priori se presenta bastante bien, pero atención y cuidado, Manuel. Correcto, totalmente. Sobre la globalización de la inflación, que es el tema, es el marco teórico donde nosotros tenemos que situar esta parte de nuestra intervención y del debate. Yo creo que hay un momento clave, que es el 11 de mayo de este año. En Viena se reunió el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, donde expuso su análisis, su interpretación sobre el fenómeno que ellos mismos denominaron la globalización de la inflación. Ellos rápidamente se percataron que, evidentemente, en el conjunto del mundo, exceptuando economías nacionales particulares como Bolivia o Suiza, las tasas de inflación están disparadas por encima del 8%, y que esto se debe en primera instancia por un shock en los mercados energéticos internacionales y de materias primas, por tres factores principales, como bien hemos comentado. Una disrupción de las cadenas globales de valor como consecuencia del COVID-19, que se paralizó la economía mundial, y eso cuesta reactivarlo,
a la par que se hizo una política de demanda agregada ultra expansiva que mantuvo el poder adquisitivo de las familias, y cuando se reactivó la economía mundial hubo disrupciones. Acordaros de ese crucero en el canal de Suez, crucero no, mejor dicho, o sea, el buque de contenedores, sí, ¿no? Entendido. Que paralizó el canal de Suez. Aparte, los conflictos geopolíticos. En el Franco Oeste, con guerra de Ucrania con Rusia, dos productores principales, Ucrania de materias primas y alimentos, Rusia de alimentos y también de productos hidrocarburos, y en segunda instancia, bueno, la disrupción entre la oferta y la demanda mundial, ¿no? Eso fue en primera instancia, Eso aumentó la inflación, la tasa de inflación. ¿Cuál es el problema que hace el Banco Central Europeo? Que es que ahora el problema que estamos teniendo es que la inflación subyacente, que es la tasa de inflación que quita los productos energéticos y de alimentación, está aumentando. Y este es el verdadero problema, la inflación subyacente. Y el Banco Central Europeo apunta a la espiral de beneficios de aquellos sectores con mayor poder de mercado que aceleran la espiral inflacionarias, que no son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, sino son los beneficios empresariales, de sectores como todo el mundo lo conoce, en Mercadona. Los espectadores se preguntarán muchas veces, cuando voy al Mercadona está subiendo de forma abrupta. Claro, porque tiene un poder oligopólico tal que permite ejercer subidas de precios que no se que alimentan la espiral de beneficios empresariales y de márgenes brutos de explotación. Por tanto, nosotros ¿qué defendemos? Hostia, una política fiscal, que extraiga los beneficios caídos del cielo a las eléctricas. En primera instancia, ¿cómo ha hecho? Homólogos del Partido Popular. Mario Draghi y el ejecutivo de Boris Johnson aprobaron un impuesto al 25% de los beneficios extraordinarios de las eléctricas. ¿Por qué? Y me callo. De la empresa energética, porque su estructura de costes se mantiene. Pero por coyunturas externas están disparándose el precio en los índices de cotización, ultrafinanciarizados, que no tienen vinculación ni correlación ninguna con la estructura de costes. Por tanto, están diciendo beneficios caídos del cielo. Bien. Y por último, ya me callo, sí. Una política fiscal de bajar IVA, que la aplaudo, la electricidad es un bien de primera necesidad y por tanto tiene que estar en el IVA súper reducido. Estoy de acuerdo. Pero antes lo comenté, en un mercado oligopolio de un bien inelástico, la bajada de impuestos indirectos no se repercute en un precio final. Por eso hay que intentar rebajar también la cuota del IRPF, que no es indirecto. Bueno, es que, dejamos aquí este tema, sí. dejamos aquí el este Partido tema, por Popular favor. baja luego los impuestos a familias millonarias y a 300 familias millonarias que hay en Andalucía. Dejamos este tema, nos haría falta más tiempo, pero me gustaría pedir una reflexión sobre bueno, pues las últimas noticias que nos trae el coronavirus en España. Hay un ligero, pequeño pero ligero aumento en las hospitalizaciones. Luego también diversos expertos ya dicen que la efectividad de la vacuna ha bajado bastante por las distintas variantes de Omicron, que ya pues no tienen la eficiencia de la vacuna hace meses. Eso ha bajado, ya no es tan eficaz la vacuna. Incluso hablan de la necesidad de esa cuarta dosis, pero que se inocule por la nariz. Habrá que ver si esto realmente al final se hace. Ya se ha anunciado una cuarta dosis de vacunación para la población en general. Yo, desde luego, la sensación que tengo cuando entro en una gran superficie, en un supermercado, nadie lleva ya mascarilla. Incluso cuando el gobierno anunció que ya solo era necesario en farmacias y en hospitales, centros de salud, y en medios de transporte como el autobús, en el resto ya no era obligatorio. Es verdad que pasaron algunas semanas y todavía se veía mucha gente con mascarilla por la calle. Ya no, y sin embargo yo creo que todos tenemos a alguien cercano, un amigo, un familiar, que incluso en algunos casos está pasando el COVID, no requiere a lo mejor un ingreso porque no tiene una edad avanzada, no tiene a lo mejor una patología previa, pero sí que hay casos de gente que lo está pasando canutas en casa con el COVID, con un COVID bastante severo. No tiene que ir al hospital, pero está fastidiado, está jodido. Buah, la verdad que en este tema me remito a los consejos y recomendaciones que den las autoridades sanitarias correspondientes, tanto del gobierno estatal como también de la Junta de Andalucía, que sí que considero que ha habido una buena coordinación y que aquí, a caso particular andaluz, se ha gestionado la pandemia medianamente bien. No tengo una gran opinión sobre el tema. Pero ¿no pensáis que a lo mejor nos estamos dejando llevar por una ola de ansia de querer una normalidad que por otro lado es comprensible y estamos a lo mejor evitando aceptar que estamos ya en una séptima ola sin los efectos de las anteriores, pero que evidentemente estamos ya inmersos en la séptima ola del COVID aquí en España? Bueno, yo en líneas generales pienso de que la pandemia está prácticamente superada. Es cierto de que puede haber oleadas, que puede haber rebrotes, pero prácticamente se tiene más o menos controlado. Se demuestra de que ha sido un gran trabajo de los trabajadores de la sanidad pública,
de cualquier tipo de otra sanidad, también de los rastreadores y también de la gobernanza que estableció el Gobierno de España a través de las comunidades autónomas. Inciso, he tenido oportunidad de hablar con algunos sanitarios, no voy a decir de qué hospital, pero me dicen que no se están haciendo cribados como antes porque normalmente lo que está ocurriendo es que el enfermo que llega, es que esto a lo mejor no sé si debo decirlo, pero que el enfermo que llega al hospital, pues que hay cierta posibilidad de que coja ya el COVID dentro y entonces no se hacen cribados, no se están haciendo cribados masivos como antes, porque como se hagan cribados masivos como antes salen muchos positivos y entonces a lo mejor hay que volver a reabrir las plantas COVID y ahora mismo ya no hay plantas COVID. Si hay casos COVID, pues en una misma planta, pongamos, no sé, la planta de digestivo, pues hay unas habitaciones dentro de digestivo que están los de COVID, en el resto de habitaciones pues los que no tienen COVID, pero que no se están haciendo cribados masivos como antes, porque si no, a lo mejor hay que empezar a abrir otra vez las plantas específicas de COVID. Yo pienso, vamos, ya le digo que es un pensamiento quizá, vamos a ser precavidos también, vamos a esperar un poco, no hace falta ser alarmista, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia a lo largo del verano, pero yo creo que las vacunas han demostrado que son eficientes, que son eficaces y que salvan vidas. Y con ello, con lo que animamos desde este programa, yo soy el primero, con cuanto se pueda uno poner la cuarta dosis, aquí está mi brazo, porque yo estoy deseando que la cuarta dosis. Muchas gracias. Javier. Yo sí, hombre, creo que como superada como tal la pandemia no está, porque todavía sigue muriendo desgraciadamente gente, se sigue infectando mucha gente, entonces creo que sí, que está controlada, pero que debemos mantener una política tanto ya a nivel político como a nivel individual, una política preventiva, es decir, personas con cierta edad avanzada o personas vulnerables, oye, también quizás sea necesario recalcar que sería preciso o sería beneficioso para ellas el uso de mascarillas, pero está controlado, pero no nos relajemos, es decir, si vemos que, o al menos lo hablo yo en términos individual, si veo que los casos siguen subiendo, evidentemente tengo abuela en casa que vive conmigo y demás, pues vamos a intentar ser cautelosos, vamos a intentar guardar cierta distancia y cierta precaución, porque todavía sigue muriendo gente y todavía se sigue infectando mucha gente. Entonces, y podemos ser portadores del virus y sin saberlo y fastidiar a alguien que sea vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en la calle perfecto, pero en un supermercado, en un sitio donde haya mucha gente, no cuesta tanto trabajo llevar la mascarilla para 10 minutos 15 que estás en un supermercado, creo yo. Bueno, despedimos ya la tertulia con una reflexión, no sé si os entusiasma la idea de que Málaga acoja la Expo Universal de 2027, ¿no? Una exposición que lleva por lema o por temática la era urbana hacia la ciudad sostenible. Sería una exposición un poco en la línea de lo que hubo en Sevilla, pero menos meses, 3 meses, no 6 meses, porque la de Sevilla era universal y esta es internacional. Ya hay unos terrenos, en París ha habido una primera exposición, hay otras ciudades candidatas, como son, por ejemplo, pues Bariloche en Argentina, San Carlos de Bariloche en Argentina, Phuket en Tailandia, Belgrado en Serbia, el estado de Minnesota en Estados Unidos, o sea que tenemos competidores, pero brevemente, sí a esa Expo 2027 puede ser realmente beneficiosa para Málaga, interesa ese aporte económico que va a haber que hacer y buscar financiación, porque luego se va a poder también obtener un beneficio en cuanto a imagen y en cuanto a oportunidades para la ciudad. Siempre, rotundamente sí, estoy a favor de la Expo de 2027 aquí en Málaga, y también además por el contenido sobre el que se quiere tratar o se quiere enfocar. Al final pone de manifiesto que Málaga como una ciudad referente en este aspecto, y creo que eso es muy importante. Mohamed. Desde el Partido Socialista de Málaga, el Gobierno de la Nación, apostamos claramente por la Expo de Málaga. Creemos que el año que viene vamos a celebrar la victoria de la Expo. Eso sí, nos queda un año intenso de trabajo todavía. Manuel. Sí, es una buena noticia siempre y cuando ello no conlleve práctica especulativa en lo urbano, y eso lo hemos visto en otras grandes organizaciones, grandes eventos como los Juegos Olímpicos, la propia Expo de Sevilla del 92, que muchas veces trae práctica especulativa en lo urbano, lo urbanístico, perdón. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Oye, se nos ha agotado el tiempo, en un momento ha pasado muy rápido el programa de hoy. Os doy las gracias por haber sumado vuestras opiniones a este espacio, a este programa, que nos volvamos a ver en otras ocasiones, y el lunes próximo ya estará al frente de este programa pues el habitual conductor del magazine en su edición de los lunes y de los viernes, David Morales. Muchas gracias a Javier Torres, de Nuevas Generaciones del PP, a Mohamed Salem, de Juventudes Socialistas, y a Manuel Coronado, de Jóvenes de Izquierda Unida. Gracias a los tres, buen resto de semana, y nosotros nos marchamos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y también la televisión en streaming, Zapi Televisión. Os recomendamos para esta semana, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, en Canal Cocina, el programa Escuela Canal Cocina. Con esta recomendación os decimos hasta mañana.
¿Quieres cocinar como un profesional? Lo bordas fijo. Sergio Fernández es tu profesor particular. Con un temario de lo más apetitoso, aprenderás todo sobre los alimentos, cómo prepararlos y un montón de consejos y trucos infalibles. Escuela Canal Cocina. De lunes a viernes en Canal Cocina. La comida nos une.